Ahora sí. Bueno, buen día a todos. Vamos a ver hoy nomenclatura de sales. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos de sales, las sales binarias y las oxosales. Las sales binarias van a estar formadas por un metal y un no metal. El no metal va a tener un número de oxidación negativo y el metal va a tener un número de oxidación positivo. Lo que va a haber que hacer es cruzar los números y vamos a tener la fórmula general de una sal binaria. Una oxosal va a tener, aparte del metal y el no metal, va a tener el oxígeno, porque te lo dice la palabra, oxosal. La estructura sería la misma que la binaria, lo único que tenés que juntar ahora, unir, es un oxígeno. El oxígeno va a tener número -2, el no metal va a tener ahora número positivo y el metal va a seguir teniendo número positivo. El metal va a tener una atomicidad A, el no metal puede tener una atomicidad B y el oxígeno puede tener una atomicidad C. Y esa sería la fórmula general de una oxosal. TOC, nomenclatura tradicional o clásica. Ustedes van a tener que nombrar a la tradicional o clásica de la siguiente manera. Primero se nombra el no metal. Es decir, van a poner prefijo del no metal, terminación puro, y acá va a haber dos posibilidades: de metal o prefijo del metal oso-ico. Stock va a ser prefijo del no metal, terminación puro, de metal, o de metal con el número de oxidación en romanos. Néstor, Sí. ¿qué significa TOC? Lo que pusiste antes de prefijo del no metal uro. Tradicional o clásica. Ah, perfecto. Tradicional o clásica. ¿Sí? TOC. Tradicional o clásica. Esto lo adopté de una alumna que un día me dijo, en TOC, ¿qué carajo es TOC? Digo yo, tradicional o clásica. Ahí está. Vamos a oxosales.
Oxosales en tradicional o clásica, vamos a tener prefijo del no metal y acá viene lo complicadito. Ito, ato. Volvemos a juntar. Y tenemos, otra vez flechita, de metal o prefijo del no metal o ico. Y en stock vamos a tener prefijo del no metal, acá siempre va a ser ato, entre paréntesis vamos a tener el número de oxidación en romanos, y puede ser de metal o de metal con el número de oxidación del metal en romanos. No se asusten, esto lo vamos a practicar varias clases, le vamos a ir metiendo en varias clases el tema de sales y más adelante les mando la actividad de sales. ¿Está? Lo vamos a ir mechando con magnitudes atómico-moleculares y con lo que viene. Practicamos un poquitito cada clase y bueno, cuando ya más o menos lo tenemos, ahí les mando la actividad de esto. Bueno, ahí tienen todo lo que sería la nomenclatura de sales binarias y oxosales. Vamos a ir practicando un poquitito cómo se escribe la fórmula de una sal binaria y cómo la nombramos, y vamos a practicar algunas de oxosales también. Voy a arrancar con sales binarias. Supongamos que tenemos el sodio que tiene número de oxidación positivo más 1. Néstor, una pregunta. Sí. Ahí cuando en TOC de oxosales al final dice prefijo del no metal, no es prefijo del metal, porque dice osodico después. Acá en oxosales. Arriba. Metal, Arriba. A la derecha. Metal, sí, gracias. Sí, se me chispoteó. Prefijo del metal, gracias. Vamos a poner hierro, que tiene más 2, más 3. Vamos a poner plomo, que tiene
más 2 y más 4. El prefijo del hierro es fer. El prefijo del plomo es plumb. Luego vamos a poner el azufre, que tiene el número de oxidación menos 2, más 4 y más 6. Vamos a poner el cloro, que tiene menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Y por último, el fósforo, que tiene menos 3, más 3 y más 5. El prefijo del azufre va a ser sulf, el prefijo del cloro va a ser clor, y el prefijo del fósforo va a ser fosf. Entonces, vamos a arrancar con lo primero, que si la sal binaria tiene el no metal negativo, ustedes con el no metal van a tener que trabajar con el menos 2 para el azufre, con menos 1 para el cloro y con menos 3 para el fósforo. ¿Sí? El más 4, el más 6, el más 1, el más 3, el más 5, el más 7, el 3 y el 5 lo van a usar para oxosales, no lo usan para sales binarias. ¿Está? Entonces, vamos a armar la sal binaria que forme el cloro con el sodio. Entonces, vamos a escribir sodio, cloro. El sodio tiene número de oxidación más 1. El sodio tiene más 1, el cloro tiene menos 1. La regla me dice, che, cruzá los números, o sea, el 1 y el 1. Pero como ustedes saben, no se escribe en química el 1 como subíndice, por lo tanto la formulita sería esa. Bien, si observan en las reglas, este sería el caso en el cual tengo un metal que tiene un solo número de oxidación. O sea, no tengo que aclarar si es oso o ico, y no tengo que aclarar en nomenclatura de stock el número de oxidación. Directamente escribo el nombre del no metal, el prefijo del no metal, terminación uro, de y el nombre del metal. Esa sería la nomenclatura. Es decir, clor, uro, de y el nombre del metal, sodio. Cloruro de sodio. Compuesto fundamental de la sal de mesa. Compuesto fundamental. Cuidado, hay otras sales. En la sal de mesa hay otras sales, no hay solamente cloruro de sodio. ¿Está? Bien. Vamos a escribir ahora la fórmula. Perdón, yo puse calcio más 1 y es más 2. Vamos a escribir ahora la fórmula que tendría la sal binaria que formaría el azufre con el calcio. Entonces, tendríamos calcio, azufre, menos 2, más 2. Cruzo los números, un 2 y un 2. ¿Y se acuerdan que yo les dije que, creo que se los dije a ustedes, ustedes saben que el agua es H2O,
pero también podría ser 10,5. ¿Por qué no se escribe 10,5? Porque no es la mínima relación, no es la fórmula mínima. Por lo tanto, la mínima relación de calcio-azufre no es 2,2, es 1,1. Entonces vamos a tener calcio-azufre. Como verán, el calcio tiene un solo número de oxidación. Entonces voy a tener que escribir de calcio. Y la parte de lo metal sería sulfuro, y el nombre completo, sulfuro de calcio. Vamos con ustedes. Vamos a elegir el fósforo y el calcio. Escribimos primero el metal, luego el no metal. El calcio está con -2 y el fósforo -3. ¿Cuál sería la fórmula de calcio-fósforo? Sería calcio 3, fósforo 2. Excelente. Perdón, claro. Muy bien, excelente. ¿Cómo sería el nombre? Sería fosfuro, Fosfuro de calcio. Fosfuro de calcio. Muy claro, pero bien. tiene solo un número de oxidación Tiene negativo. un solo número de oxidación. Y la tradicional o clásica es exactamente igual que la de Stone, porque tienen un solo número de oxidación en metal. Bien, ahí va. Supongamos, porque esto sí lo voy a poner en la guía, supongamos, cuando veamos sales, que yo le digo, chicos, escriban la fórmula del cloruro de sodio y escriban la estructura de Lewis. Recuerden que esto va a ser un metal y esto va a ser un no metal. ¿Qué tipo de unión va a formar el sodio con el cloro? Iónica. Muy bien. Entonces, supongamos que les pidiera la estructura, entonces van a tener el sodio, y acá viene algo que es fantástico. ¿Por qué? Porque si yo tengo el número de oxidación del elemento, ya estoy sabiendo cuál es la carga del ion. Ya lo estoy sabiendo. Porque la definición de número de oxidación es la carga que tendría el ion, el elemento, si todas sus uniones fueran iónicas. Por lo tanto, si el sodio tiene número de oxidación +1, el sodio forma un catión positivo. Y el cloro va a terminar formando un anión negativo. Y como el cloro está en el grupo 7A, va a completar su octeto con el sodio que le cedió el electrón. Y ya está la estructura de Lewis. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer para el calcio y el azufre. Yo sé que el número de oxidación del calcio es +2. Quiere decir que el calcio va a tener 2 cargas positivas. El azufre va a tener 2 cargas negativas, porque el número de oxidación es 2 negativo. Y el azufre va a tener 8 electrones en la última órbita. Y ahí tienen la estructura de Lewis del sulfuro de calcio. Esta otra. Fíjense que tienen 3 átomos de calcio. 3 átomos de calcio. Con 2 cargas positivas. 2 átomos de fósforo. Con 3 cargas negativas. Y los 8 electrones de valencia en la última órbita. O sea, Néstor, que ya casi que ni la tenés que hacer, o sea, ya directamente la sacás como por deducción. Exactamente. Lo que pasa es que como primero se explica uniones,
como primero se explica uniones, ¿para qué se explica primero uniones? Para poder dar la definición del número de oxidación. ¿Se entiende? Para poder dar la definición del número de oxidación. Porque si no, si yo te digo, sin saber qué es una unión iónica, vos vas a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando si no sé lo que es una unión iónica? Entonces, esto te facilita totalmente la estructura de Lewis en un compuesto binario. Es rapidísimo, ¿sí? Bien. Vamos ahora a hacer una sal que tenga el cloro y el hierro con +3. Tenemos hierro, cloro, -1, +3. ¿Cuál sería la fórmula? Hierro, calcio 2. Claro. No, No, hierro, calcio, no, cloro. 3. Claro, ahí está, 3. 3. 3. Bien. Bueno, acá estamos en el caso que tenemos un metal que tiene 2 números de oxidación. Por lo tanto, para tradicional o clásica, o oso o ico. Oso para el número más chico, ico para el número más grande. Y para stock, solamente lo que hay que poner es de metal con el número de oxidación en romanos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre que tendría esta sal? Cloruro de férrico. Cloruro, no, de férrico no. Cloruro férrico. El Férrico, D lo claro. usás cuando tenés un número solo de oxidación. Cloruro férrico. Cloruro férrico. Y en stock, cloruro, ahora sí, de hierro, De hierro sería 3, entre en el 3. número romano. 3. Cloruro de hierro 3. Néstor, Sí, pa, decime. una pregunta que nunca te hice. Los gases nobles no forman ningún tipo de unión, nada. Sí, sí, forman uniones de tipo London entre ellos. Es lo único que forman. O sea, solo no se Sí, mezclan sí, con el sí. resto de toda la periódica. No es así. Ahora, a ver, originalmente se llamaron gases nobles o inertes porque no formaban nada. Pero a partir del año, no me acuerdo si fue la década del 70 o del 80 o del 60, encontraron sales, pudieron formar sales con un par de gases nobles, con el xenón y con el, no sé si es con el argón o con el radón, no me acuerdo. Son muy poquitos, creo que son cuatro compuestos, ¿sí? Pero bueno, pero eso son rarezas, no es que... la verdad nunca me puse a armar la estructura de Lewis de una sal del gas noble. Esa es la realidad, ¿no? No le doy bola a eso. Pero sí, los gases nobles en realidad forman entre ellos, ¿por qué? Porque vos en un faro de neón, vos tenés gas de neón. Y si existe el gas, los átomos tienen que formar una estructura para que exista Claro, ese sí. gas. Entonces, la estructura que forman es lo que se llama uniones, fuerzas de London. ¿Sí? Bien, Claro. supongamos que yo les digo a ustedes, che, vamos a sacar la masa molar del cloruro férrico. Vamos a sacar la masa molar del cloruro férrico. ¿Cómo harían para sacar la masa molar del cloruro férrico? Y te fijas en la tabla periódica las masas del hierro y del cloro y las sumás y las multiplicás. Sí, decime, está bien lo que estás diciendo. ¿La de quién?
La del hierro y la del cloro. Y la de Entonces, cloro, El hierro es tengo un solo 55, átomo de 56 56 gramos sobre mol, más más 3 por 35,5. excelente, gramos sobre mol. Ahí va, muy bien. Y esto nos va a terminar dando... ¿Dónde dejé mis calculadoras? Me escondieron las calculadoras, no, la tengo delante de la cara y no la veo. 56 más 3 por 35.5, 162,5. 162,5 gramos sobre mol. Bien. Se dan cuenta que esto me puede llevar a un montón de cosas, ¿no? Me puede llevar a la parte de uniones, me puede llevar a la parte de magnitudes, cálculos de moles, y bueno, y así seguimos y seguimos. Bien, vamos a la última oxosal que vamos a ver cómo se escribe. Y nos vamos a meter con el azufre, y el plomo más 4. O sea, tendría plomo, azufre, menos 2, más 4. Yo cruzaría los números, pongo el 2 y el 4. Mi pregunta es, ¿esa es la fórmula del plomo y el azufre? No, es... ¿Cómo es plomo? ¿Es eso? Plomo, sí, plomo. Plomo 1, azufre 2. Sí, señor, muy bien, excelente. Bien, ahora estamos nuevamente en un metal que tiene 2 números de oxidación, entonces hay que identificarlo con oso y con ico. Oso e ico, ¿ok? Entonces, y en stock hay que identificarlo con el número de oxidación del metal. Entonces, ¿cómo se llamaría esa sal? Plumburo... No, primero se Digo, nombra sulfuro plúmbico. sulfuro plúmbico. Sulfuro plúmbico. Muy bien. Sulfuro plúmbico. ¿Y el otro nombre? Sulfuro De plomo 4. de plomo 4. Plomo 4. Listo. ¿Alguna duda? Pregunten. Si tienen dudas, pregunten, porque esto es muy polenta. ¿Está? Ahora vamos a ir al revés. O sea, ¿qué es al revés? Yo les voy a dar la fórmula, les voy a dar el nombre y ustedes me van a tener que escribir la fórmula. Por ejemplo, bromuro cuproso. Obviamente que lo que van a tener que buscar o saber, no lo tienen que saber de memoria, porque eso... Cobre 2. Sí. El bromuro es el bromo. El bromuro es el bromo. El cupr es el cobre. ¿Sí? El bromo tiene el número de oxidación en la tabla periódica -1, +1, +3, +5 y +7. Y el cobre tiene +1 y +2. Como el cobre termina en oso, ¿con cuál van a usar? ¿Con el +1 o con el +2? Más 2. Más 2. No, No, oso uno, es uno, más uno, chico. uno. Ah, verdad. +1. Y el bromo va a trabajar, como es una sal binaria, con el número negativo.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Escribimos primero, recuerden, se nombra al revés de cómo se escribe la fórmula. Primero el cobre y luego el bromo. Voy a tener más 1, voy a tener menos 1, por lo tanto la fórmula es cobre-bromo. Listo. Néstor, Sí, ¿cómo sabes que el bromo tendría que ser -1 porque tiene que llegar a 0? primero, vos lees bromuro cuproso. A ver, bromuro es una sal, bromuro puede ser una sal o puede ser un hidrácido. Una sal o un hidrácido. Si fuera un hidrácido tendría que decir de hidrógeno, no dice de hidrógeno, entonces es una sal. ¿Por qué? Porque es un metal, un no metal y un metal, sal binaria. Bromuro y dije, o yo te leí el pensamiento antes de que vos lo generes, o vos me leíste la mente a mí, porque yo iba a hacer esto ahora. No metal. No metal. Número de oxidación negativo. Hidrácidos y sales binarias. Números de oxidación positivos, óxidos covalentes. Óxidos, oxoácidos. Oxosales. Mi pregunta sería, el no metal en su estructura, cuando tiene número de oxidación positivo, tiene que estar acompañado por ¿qué elemento? Te lo dice la palabra. Por un metal. No, mirá lo que dice Óxidos. acá. Óxidos por Digo, oxígeno. oxígeno. Por oxígeno. Pero un metal aparte no. Cuando el no metal en su estructura también está acompañado por un oxígeno, usa el número de oxidación positivo. Cuando no hay oxígeno, usa el número negativo. Claro. Es así la historia. ¿Está? ¿Por qué me doy cuenta que -1? Porque es una sal binaria. El no metal tiene el número de oxidación negativo. ¿Respondí a la pregunta? Sí, perfecto, era eso. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a otra. Supongamos que les pido fluoruro de zinc. Obviamente que fluoruro viene de flúor. Y el flúor solamente tiene un número de oxidación, si van a la tabla, es -1. Pregunta, maliciosa esta pregunta, maliciosa. Maliciosa, si me hubieran tenido con una prueba, se las tomo en un verdadero o falso. ¿Puede formar una oxosal el flúor? No. En teoría no. No, ¿por qué? Porque tiene Es solo negativo. un número que es negativo. ¿Se entiende? Es maliciosa esa pregunta, pero bueno. Ahí entra en el caso del número de oxidación positivo. El flúor nunca va a formar una oxosal, nunca va a formar un oxoácido, nunca va a formar un óxido covalente, sí va a formar hidrácidos y sales binarias. Ahí está. Y dice de zinc. Si ustedes leen de zinc y no encuentran ni oso, ni ico, ni el número de oxidación en romanos, ¿cuántos Mentira, números no de oxidación existe. ¿cuántos números de oxidación suponen que el metal tiene, el zinc Uno tiene? solo. Uno Uno solo. solo, muy bien. O sea, el zinc va a tener número de oxidación más 2, van a la tabla. Una vez que hacen eso, escriben primero el metal, luego el no metal, -1 más 2. Ponemos un 2 acá abajo y ahí tenemos la fórmula del fluoruro de zinc.
Bien, esto sería un mini resumen de sales binarias. Vamos a meternos un poquitito en el tiempo que nos queda. Vamos a meternos un poquitito en oxosales. Por ejemplo, el mercurio tiene dos números de oxidación, más 1 y más 2. Obviamente que si tiene dos números de oxidación, necesitan sí o sí el prefijo. Y vamos a ver el cloro, que tiene menos 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. El prefijo del cloro es clor. Vamos a escribir la oxosal que forma el cloro con más 7 y el mercurio con más 1. Primero vamos a escribir el mercurio, luego vamos a escribir el cloro y por último vamos a escribir el oxígeno. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a poner primero los números de oxidación. Menos 2, más 7, más 1. Van a separar el metal de los dos no metales, del cloro y del oxígeno. Y voy a cambiar de color esto. Voy a cambiar de color esto. Voy a poner más 1. ¿Qué van a hacer ustedes? Este 1 lo van a escribir como subíndice. Recuerden que todo esto es borrador. ¿Sí? Luego, van a tener que recordar una reglita que yo les dije a ustedes. Cuando en un oxoácido yo tengo un elemento del grupo 7A, el número de oxidación del paréntesis va a tener como resultado menos 1. Por lo tanto, todo esto, como el cloro está en el grupo 7A, va a tener resultado menos 1. Y ese 1 lo voy a escribir acá. Vuelvo a repetir, en oxoácido yo les dije que todos los elementos del grupo 7A, el número de oxidación de lo que tengo entre paréntesis, o de lo que tengo como resultado entre el cloro y el oxígeno, va a ser menos 1. Por lo tanto, ese paréntesis va a tener como resultado menos 1. Ahora, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar el oxígeno? 4. Por 4, muy bien. ¿Para qué? Para que todo esto me dé menos 1. 4 por menos 2, menos 8, más 7, menos 1. Entonces acá voy a tener un 4. Entonces la formulita de esto es mercurio. Y recuerden una reglita que yo les dije en hidróxidos. Cuando ustedes tienen el 1 como paréntesis, como subíndice del paréntesis, se saca el paréntesis. Me queda sin el paréntesis. Por lo tanto, acá también voy a sacar el paréntesis. Bueno, vamos a empezar. Primero se nombra lo del cloro y el oxígeno y luego el metal. Acá era lo mismo. Primero nombrábamos el no metal y luego el metal. Bueno, acá lo mismo. Los dos no metales primero y luego el metal. Para nombrar el metal tenemos que tener en cuenta que si en un oxoácido
usábamos terminación oso o terminación ico. Para la oxosal, vamos a usar la terminación ito, número más chiquitito, o ato para el número de oxidación más grande. Y recuerden que el cloro, al tener 4 números de oxidación, usábamos también el hipo y el per. Entonces, ¿cómo se nombra esta sal en tradicional o clásica? En tradicional o clásica es, el número 7 es el más grande. Per. ¿Sí? Per. Arrancamos con per. ¿Perclorato va a ser? Perclor es el prefijo del cloro. Ato porque es el número más grande. Ato. El número más grande de los extremos. Perclorato. Y vamos al mercurio. El mercurio tiene 2 números. Por lo tanto, voy a tener que poner el prefijo y la terminación oso. ¿Por qué? Porque es el número más chico. Perclorato mercuroso. Recuerden que hipo y per solo se usa para tradicional o clásica. Perclorato mercuroso. Y en stock solamente se usa ato. Entonces esto va a ser clorato. Clorato. Entre paréntesis, el número de oxidación del cloro, 7. De mercurio, y tengo que aclarar qué número de oxidación tiene el mercurio, porque el mercurio tiene 2 números. Clorato 7 de mercurio, 1. Estos son los compuestos más difíciles de nombrar. Es así, no hay otra. Estos son los más difíciles. Bueno, para terminar la clase de hoy, ¿sí? Para terminar la clase de hoy. Supónganse que en la guía yo les digo, che, armame la estructura de Lewis de esto. ¿Sí? Armame la estructura de Lewis. Bien. Bueno, ustedes me van a decir, el mercurio está en los grupos B. Vos nos enseñaste una sola. No es necesario. ¿Por qué? Porque fíjense que el mercurio tiene número de oxidación más 1. Por lo tanto, el mercurio va a tener carga positiva. ¿Sí? Ya directamente tiene carga positiva. Voy a tener un paréntesis. Con el cloro en el medio. Y los 4 oxígenos que son negativos. Y el resultado del paréntesis me dio negativo. Por lo tanto, acá tengo una carga negativa. ¿Y qué va a pasar? El mercurio le tiene que haber cedido un electrón al oxígeno. Por eso tiene carga positiva. Este oxígeno llegó a 7, completa el octeto con el cloro. El cloro está en el grupo 7A, por lo tanto, ya completó su octeto con el oxígeno con el átomo de oxígeno que compartió, por lo tanto forma dativas con el otro oxígeno. Entonces vamos a tener con los otros oxígenos. Ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una iónica, que la formó el mercurio con el oxígeno.
vamos a tener una covalente simple, vamos a tener tres covalentes dativas, y supónganse que estoy muy malo ese día y digo, che, ¿qué geometría molecular tendría el anión? ¿Cuántos pares de electrones compartidos tiene el cloro? 4, piramidal. 4. Cuando yo tengo 4 pares de electrones compartidos, ¿qué geometría en este caso iónica va a tener? Tetraédrica. Sí, señor, tetraédrica, muy bien. Esto va a tener una geometría de tipo geometría iónica tetraédrica. Y ahí está. ¿Vieron cómo se junta todo en esto? En un simple ejercicio de nomenclatura se puede meter trepet, se puede meter uniones, se puede poner también masa molecular, ¿sí? Se puede meter lo que vos quieras con esto. Por lo general, yo lo que hago si tengo que mezclar es escribir el nombre, poner la fórmula, armar la estructura Lewis, y si hay estructura de un anión poliatómico, así se llama, decirme la geometría, nada más que eso. ¿Está? Bueno, jóvenes, a los dos jóvenes los veo a la tarde. Ahora en un rato les mando el link, y si hay alguno que se quiera sumar, yo no tengo problema, O sea, yo digo 2, avísenme y pueden ser más, no tengo drama. No sé si solamente ustedes están cursando UBA 21, por ahí capaz que hay alguno que Hay más. Y bueno, si tienen ganas de unirse, díganme, ¿no? No tengan vergüenza. Yo 5:30, se los comento, a ellos dos les estoy dando, hoy les doy una clase, porque el día lunes hay examen. El que quiera 5:30. unirse... 5:30 dijiste. 5:30, sí, No como el podríamos otro día. pasar no sé, un poquito más temprano, tipo 4, ponerle. No sé, Nacho, si puede. Nacho, ¿vos podés? ¿Sí? A las 4, listo, buenísimo. Dale, sí, a las 4. Si hay alguno que quiere unirse, me dice, me manda un mensajito y me dice, mirá, Néstor, o me lo dice ahora, y nos juntamos y practicamos para el parcial. Es así la historia. Eso es lo que vamos a hacer. Dale. Bueno, nos vemos con ustedes, chicos, y el que quiere unirse, que me lo diga. Dale. No hay problema. Abrazo, Les mando un Néstor. beso grande. Chau, hasta luego. Nos vemos un rato.